Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar la clase de Moral, Urbanidad y Cívica con la sección de primero B, pidiéndole verdad a Tania o a Tatiana Ruiz si nos ayuda a hacer la oración de la mañana. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Comencemos, Tatiana. No, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por un nuevo día, Señor. Te damos gracias porque estamos con bien, porque tenemos a nuestros padres, porque tenemos a toda nuestra familia completa, Señor. Gracias por permitirnos entrar a la clase, Señor, por tener un día más de vida, porque sabemos que vamos a comer, Señor. Gracias por todo. Te pedimos que nos guardes, que nos protejas, que los ilumines a todos, Señor. Que nos dé sabiduría para todo, entendimiento, Señor. Amén. Amén. Ok, vamos a comenzar, hijos. Vamos allí, dice, en la primera Escuela Técnica para la Salud, María Teresa Lam. Vamos con la materia de moral, urbanidad y cívica, impartida por la licenciada Sandra Pineda. Nos dice allí en la reflexión pedirle a Stephanie Guadalupe si nos puede llevar con la reflexión, si la podemos leer, por favor. No le escucho, Stephanie. Tiene apagado el micrófono. Gracias. Ahora, señor, sí. Aprende a obsequiar tu silencio a quien no te pide palabra y a tu ausencia a quien no te la pide, te la pide tu presencia. Ok, nos dice allí, aprendamos a obsequiar tu silencio a quien no te pide palabra y tu ausencia a quien no te la pide tu presencia. ¿Qué nos quiere decir esa reflexión? Que tratemos la manera de estar callados cuando no tenemos que hablar. Mucho menos cuando no nos piden nuestra participación. Hay que entender que cuando no nos necesitan en algún lugar, es mejor pues retirarse para no dañar a nadie. Entonces, en pocas palabras, a veces el silencio es mejor que estar opinando, ¿verdad? A veces queremos opinar y tal vez nuestra opinión puede ser algo que pueda dañar a las personas. Entonces, aprendamos a tener el silencio y que cuando nos pidan nuestra participación, pues entonces tenemos que hablar. El objetivo de esta mañana va a ser reconocer a las personas de su entorno. Cuando dice reconocer a las personas en su entorno, es que usted va a conocer a aquella persona que está conviviendo a la par de usted. Sabemos que cuando, así como ustedes que son nuevos, nadie se conoce, usted va a ir conociendo a la persona que tiene a su lado. Usted va a ver con quién de ellas puede acoplar, con quién se va a poder llevar, quienes tienen similitud de caracteres. No todos somos iguales, siempre somos diferentes, pero cuando buscamos una amiga o un amigo, buscamos la manera que sea a la misma semejanza o que tengamos algo en común, ¿verdad? Cuando aquella persona pues no compagina con nosotros, pues es que nosotros aislamos a esas personas. Por eso nos dice el objetivo de esta mañana, reconocer a las personas de su entorno. El tema de esta mañana, el mecanismo de la resolución de conflictos. Dice, mecanismos son pasos como usted puede ir mejorando un conflicto. Y podemos ver su figurita, ¿verdad? Ahí, donde dice métodos alternativos o en resolución de conflictos. Podemos ver, siempre existe esa persona, ¿verdad? Dos personas están discutiendo y siempre hay uno en medio, ¿verdad? En medio de los dos, así, ¿verdad? Queriendo separar. Luego nos dice, vamos a empezar, ¿qué son los conflictos? Y le voy a pedir a Carla Martínez que se nos ayude a leer qué son los conflictos. Son los desacuerdos entre dos individuos o grupos de personas, conocido también como la violencia. Bien, nos dice que los conflictos es una pelea, una disputa o una discrepancia que se da cuando dos o más personas entran en una discusión. Recordemos que el conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales a nivel social, cuando se involucran muchas personas o grupos de personas. Recuerda que para elaborar un conflicto tienen que haber dos personas. Se puede manifestar como a través de una discusión, estamos hablando y de repente discutimos. También se puede tener un conflicto por un malentendido. Tal vez usted no dijo nada,
o si dijo algo, el malentendido, ¿verdad? Pensamos las cosas que no son. También puede ser una disputa, una pelea y hasta puede ocasionar un conflicto, hasta una guerra. Entre las causas de los conflictos tenemos una, la falta de comunicación. A veces los conflictos se dan por la falta de comunicación que hay entre las personas. A veces no nos podemos, como no nos hablamos, no nos llevamos, a veces pensamos de lo que la otra persona nos dice. Nos dice también que la discordancia de interés de cada quien busca nada más su beneficio. A veces nosotros buscamos nuestro propio beneficio y vemos, ¿verdad? Bueno, yo para quedar bien con el maestro, yo le voy a decir que mi compañera Ceci, me pidió copia en la tarea y empezamos, ¿verdad? La discordia. Empezamos, ¿por qué? Porque queremos buscar nada más el beneficio de las personas y no vemos el beneficio también de las demás personas. Nos dice que en un conflicto existen elementos también esenciales. Usted recuerde que para que haya un conflicto tiene que estar el actor. Cuando decimos beneficios, el primero es el actor, que son las personas que buscan la manera como estar discutiendo o teniendo problemas. Para tener el segundo, el problema, es aquello o la persona por la que está discutiendo. Y la tercera es el proceso. El proceso es la forma como se va desarrollando un conflicto. Quiere decir que un conflicto no se puede dar por usted solo, excepto que usted quiera pelear y se ve en el espejo, ¿verdad? Y entre usted mismo ahí está y se mira los malos gestos, ¿verdad? Que uno a veces hace, pero nos dice que un conflicto se puede dar por el actor, el problema y el proceso. Luego nos dice que es una violencia. Recuerde que nos dice ahí que los conflictos son los desacuerdos entre los individuos, o sea, desacuerdo que hay entre una persona con la otra o grupos de personas que también son conocidos, los conflictos también como violencia. Y vamos lo que es el concepto de violencia. Y le voy a pedir a Camila si nos lee qué es violencia. Okay, ¿qué son la violencia? El uso internacional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, a otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas del desarrollo o la muerte. Exacto. Nos dice que la violencia es el uso internacional de la fuerza física. Y tenemos ahí la figurita donde usted ve, ¿verdad? Que la persona está allí y la otra que está acudiendo a ella, pues le está gritando. Entonces, ese es un tipo de violencia. Pero también recuerde que la violencia son las acciones de utilizar la fuerza y la intimidación para alcanzar un propósito. Cuando nosotros hablamos de violencia, es la acción que usted va a utilizar hacia la persona, ya sea verbal, psicológica y emocional. No es necesario solo agredir, usted puede agredir con su fuerza, con su físico, puede agredir verbalmente, ¿verdad? Y eso a veces causa lo que son, necesitamos lo que es la autoestima. Nos dicen la siguiente. Nos dice que existen diferentes tipos de violencia según la naturaleza y el acto que nosotros desarrollamos. Entonces nos dice, tenemos para desarrollar 6 tipos de violencia, pero vamos a ir desglosando cada una de ellas. Yo le voy a ir pidiendo a los chicos que enciendan su cámara. Cuando yo le diga la primera, usted lee la primera y yo le explico la segunda y así. Vamos a empezar con Jennifer. Nos dice entre los tipos de violencia según la naturaleza tenemos. ¿Cuál es la primera violencia, Jennifer? Violencia física. La violencia física son todas aquellas agresiones, hijos, que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea por medio de qué o a través de qué, de golpes, de lanzamientos, de objetos, encierros o daños físicos. Fíjese qué importante es eso. Nos dice que la violencia física pueden ser los golpes que nosotros recibimos. Esos golpes se pueden dar por lanzamientos de objetos. Recuerda, por lo menos yo recuerdo, ¿verdad? Cuando yo no hacía algo correcto, que mi mamá agarraba la chancleta y me la tiraba, ¿verdad? Donde caía ese zapato uno, ¿verdad? O a veces lo esquivaba. Así hasta actual hay muchos padres, pues cuando
ustedes no hacen caso, agarramos objetos y los lanzamos. También, ¿verdad? Son el encierro, muchos papás, ¿verdad? Una violencia cuando no hace caso, Ceci le dice el papá, se va para el cuarto y no sale. A veces tenemos ese tipo o ese de no hacerlo, pero a veces muchos papás, aparte de que los hijos no hacen caso, los mandan para los cuartos, entonces hacen la otra metodología, que es les echan llave. Entonces, a ese tipo de violencia son las violencias físicas. Segunda, Alex. Alex Ramírez, ¿cuál es la segunda violencia? Marvin, la segunda. La violencia verbal. La violencia verbal. Nos dice que la violencia verbal es una de las formas de agresión que muchas veces para despercibida pueden o nos dejan huellas a la vista. Sin embargo, las lesiones o causas por este tipo de maltrato son tan dolorosas y más difíciles de sanar. ¿Por qué? Porque botan nuestra autoestima. A veces la violencia verbal son todas las palabras que utilizamos. Recuerde que una persona cuando está molesta, dice lo que sale de su boca, ¿verdad? A veces una pelea entre Valeria y Abby, Valeria le puede decir a Abby que me caes mal por esto, y le dice tantas cosas que usted se le queda viendo como diciendo, y es mi amiga y todo lo que me dijo, ¿verdad? Entonces, la violencia verbal puede afectar tanto a sus compañeros y también puede afectar también esa violencia verbal los padres a los hijos. Cuando nuestros padres o un amigo nos dice, ¿verdad? Vos no servís para nada. Vos no vas a pasar el año. Vos sos un inútil. Vos sos aquí. Entonces nosotros crecemos con esa autoestima muy baja y llegamos al espejo y decimos, yo soy fea, yo soy gordita. Nos vemos todos los defectos que podamos o por haber tener. Pero esa violencia verbal ha surgido, ¿por qué? Porque cuando nosotros hemos estado chiquitos, nos han dado o nos han discriminado y donde usted crece con eso creyendo que usted no puede servir para nada. Marbeli, tercera violencia. Violencia sexual. Bien, nos dice que la violencia sexual ocurre cuando alguien utiliza la fuerza o manipulación a otras personas a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones pueden ser el miedo, la edad, enfermedades, discapacidades, alcohol, por droga, y esto puede ocurrir en cualquier persona, no importa la edad ni el género. Nos dice que las relaciones o las violencias sexuales se dan más que todo a personas, usted puede ver, hay niños muy tiernitos que han sido violados. También se le pide a Abby que deje de estar comiendo, hijo. Yo creo que cafecito está tomando. Se pueden dar por el miedo, ¿verdad? Hay gente que le tiene miedo. Y más que todo, esas violaciones sexuales se dan a personas o esos jóvenes que hacen eso, a veces lo hacen a personas que son discapacitadas, que tienen una enfermedad y saben que no se pueden valorar por ellos mismos. Y también la mayoría de personas que hacen esas violencias la hacen siempre, si usted ve en todas las noticias, siempre dice, es que yo no sabía porque estaba ebrio, tenía demasiado alcohol. O a veces estaban de dosis fuertes pasadas de droga. Entonces esas personas, ¿verdad? Esas violencias sexuales se puede dar ya sea niños de 0 años hasta, podemos llegar a una edad hasta los 80. También hay personas de adulta edad que también han sido atacadas por ese tipo de violencia. Stephanie Guadalupe, la cuarta. No le oigo. Violencia religiosa. La violencia religiosa. Cuando nos dice violencia religiosa, cuando sus creencias son diferentes a las demás. Cuando entramos, ¿verdad?, en discusión de decirle a su compañero, yo no creo en eso. Es que vos le orás a tal
virgencita, yo no creo en la Virgen, yo no creo aquí, yo no creo en otro. Entonces, cuando nosotros existen esos problemas, esas discusiones, es donde entramos con lo que es la violencia religiosa, porque no estamos en acuerdo a las creencias que tienen las demás personas. Rosemary, quinta, violencia. Violencia cultural. La violencia cultural hace referencia a la cultura a través de las religiones, filosofías y derechos, ¿verdad? Más que todo, la violencia cultural es la que nosotros podemos descartar cuando no hacemos o no obedecemos a los derechos que cada persona tiene. Más que todo, el derecho que nosotros utilizamos es el derecho de la libre expresión, que es donde nosotros afectamos a las demás. Cuando callamos, ¿verdad? A veces en los grados, ustedes vienen de secciones muy diferentes, noveno grado. Tal vez Joana tenía una compañerita que siempre hablaba y había alguien que le decía, cállate, ya aburrís, lo mismo hablas, solo vos participás, solo vos que oís en el grado. Entonces le votamos lo que es la libertad de expresión. A eso le llamamos violencias culturales, cuando violamos una cultura. Por ejemplo, si usted está en un centro educativo que es laico, laico quiere decir que se respeta cualquier religión, pero nos vota cuando nosotros cantamos el himno nacional. A veces hay algunos que se vuelven bien renuentes, ¿verdad? No, yo no eso, no lo creo aquí. No, que va. Lo normal es no tener una violencia cultural, sino simplemente no participar. No participar, no poniéndose la mano en el pecho ni cantar, pero por una reverencia y un respeto, pues respetar las opiniones y la violencia, la cultura que tiene cada uno. Naomi, sexta. Violencia de ciberbullying. La violencia ciberbullying, que es la que nos estamos ahorita nosotros desplaciando, ¿verdad? Y es cuando los niños, niñas, adolescentes es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño a través del medio del internet. Y ese medio de internet a veces lo ocupamos como un medio de comunicación que puede ser un teléfono móvil o una tablet. Cuando nosotros empezamos a dañar, ¿verdad? A veces que en la clase nos dio el deseo de abostezar y abrimos la boca, ya alguien tomó la foto y ya le hizo un meme, ¿verdad? Y ya lo subieron por todas las redes. Si aquella persona es delgada, ya no le dicen la delgada, sino que ya le ponemos sobrenombre o comparamos una figura que sale allí y usted empezamos a hacer lo que es la violencia ciberbullying. Luego nos dice, entre algunos tipos de conflicto tenemos 3 tipos de conflictos. Santiago, vamos con el primero. Leámoslo. Santiago. Conflicto individual. El conflicto individual nos dice que es el que tiene cada persona y se puede dar en casa, trabajo, colegio. Cuando decimos conflicto individual, nosotros mismos somos los que estamos fallando. Siempre nosotros mismos buscamos la manera de estar discutiendo con las demás personas. Buscamos la manera de cómo pelear. Si usted está en su casa, su hermano está bien, pero usted busca la manera de cómo estar discutiendo con su hermano, con su papá. Siempre no puede tener una armonía en casa, sino que la discordia, el conflicto lo va a hacer usted mismo. Carla Ramírez, segundo conflicto. Conflicto grupal. Que es el que se desarrolla con 2 o más personas. Si usted ve que una persona tiene ganas de pelear, no es que sea cobardía, sino que es mejor retirarse. Porque estar discutiendo no le va a servir de nada. Puede llegar hasta, como decía en la primera, una violencia. Leticia, tercer conflicto. Conflicto social. Y el conflicto social es el que se da en la sociedad. Por eso mismo lo dice, por ejemplo, la delincuencia. Podemos ver el conflicto actual que ahorita está pasando. No hay empleo, si no hay empleo, viene lo que es la delincuencia, las extorsiones, el otro conflicto social y que nosotros estamos viviendo hoy en día, las pandillas, el desempleo, todos esos problemas que nos surgen, a eso le llamamos conflicto social. Ahora vengo yo. Yo ya participé, yo lo quiero escuchar a usted. Vamos a empezar con Cristina Barrera. Y nos decía Cristina, ¿qué era un conflicto? Con sus propias palabras.
Cristina Barrera, ¿qué es para usted un conflicto? Ayudémosle, Natalie. Figueroa. Son desacuerdos o incordancias entre dos o más personas. Entre dos o más personas. Cuando nosotros decíamos, Moisés Hernández, que era una violencia, ¿a qué nos referíamos? Era cuando el conflicto llegaba a tal punto de que llegaban a amenazas tanto verbales como físicas. Exacto. De ahí, ¿verdad? Hablábamos de los diferentes tipos de violencia que existían. Y hablábamos de la primera violencia, Brenda Marisela, que era la violencia física. ¿Qué era? Cuando a una persona la agreden. La agreden, ¿cómo la pueden agredir? Físicamente. Físicamente. Golpes. Exacto. Janet, luego hablamos de la violencia verbal. ¿Qué es para usted? La manera que se trata a una persona. Virginia, hablábamos de la violencia sexual. ¿Qué era una violencia sexual? Donde se puede violar a las personas, ya sean de entre bebés, adolescentes o personas mayores de edad. Cuando hablábamos de la violencia religiosa, Napoleón. Napoleón. Es cuando no respetamos las creencias de los demás. Alex, hablábamos de la violencia cultural. Señor, fíjese que yo no estuve ahorita, fui a traer una pastilla que me tenía que tomar. Ok, no hay problema. Catherine. Catherine Avendaño. ¿Qué son las violencias religiosas? Cuando una persona no respeta las creencias de los demás. Excelente. ¿Y Tatiana Ruiz? ¿Qué es la violencia del ciberbullying? Cuando algún compañero, así como explicó usted, que dijo de que alguna persona es delgadita y ya le empiezan a hacer como memes o cosas así, ya discriminándola por ser delgadita y cosas así. Excelente. Vamos a ver quién no ha participado. Rosemary, hablamos también de los tipos de conflicto y que decíamos que era el tipo o el conflicto individual. Fíjese que no se oye, hay interferencia. Vamos a pedirle a Vanessa Hernández que nos ayude con el conflicto grupal. Es el que busca discutir por sí solo. Es el que busca. Y cuando nosotros decíamos, Isabel Ramírez, que era un conflicto social. Es el que se daba en la sociedad. Usted puso un ejemplo que era la delincuencia. La delincuencia. Y nos dice allí, ¿verdad? Que es la última. Lo puede leer. Le voy a pedir el favor a Leticia. ¿Qué nos dice allí? Buscar con ayuda de tu diccionario los siguientes conceptos: conflicto, diálogo, acuerdo, resolución de conflicto, convivencia y cultura. ¿Qué es lo que usted va a hacer, joven? Sencillo. Usted va a utilizar no un diccionario, sino que usted va a investigar cada significado de cada palabra. Usted lo puede hacer en un cuadro.